Bienvenidos a este nuevo encuentro de información médica a su alcance. Soy el doctor Jesús Galarraga Proveyer, médico especialista en enfermedades de los pulmones, médico especialista en neumología. Hoy les hablaré de bronquitis crónica. La bronquitis crónica es una enfermedad de los pulmones que afecta directamente a los bronquios. Se caracteriza por una obstrucción crónica e irreversible de los bronquios y a su vez estos se llenan de secreción y de flema, lo cual se traduce en tos, expectoración y falta de aire. La causa más frecuente de bronquitis crónica es el hábito de fumar. Es universalmente aceptada como primera causa y la causa más frecuente de bronquitis crónica. Otras causas o factores de riesgo que pueden conducir a una bronquitis crónica son las sustancias nocivas o irritantes bronquiales que existen como resultado de la contaminación ambiental, y de este modo podemos encontrarnos el humo de la producción industrial, tóxicos en el sitio de trabajo en algunas fábricas, químicos en la fabricación de detergentes. Es decir, que todos estos irritantes bronquiales también son o representan factores de riesgo. ¿Cómo se produce la bronquitis crónica? Como resultado del hábito de fumar, los componentes del humo producen una agresión directa en la pared del bronquio. Esta agresión directa en la pared del bronquio produce una inflamación crónica con destrucción de la pared bronquial. Esta lesión bronquial hace que se pierda la consistencia del bronquio y que al mismo tiempo se pierda el diámetro de la vía aérea. Las consecuencias son fáciles de entender. Pierden su diámetro las vías aéreas y se atacan de flemas y de secreciones. Los bronquios obstruidos, una vez que están llenos de flemas y de secreciones, representan lógicamente un impedimento para la circulación del aire respirado desde la atmósfera hasta el interior de los pulmones. Esto trae como resultado o como consecuencia una disminución del aporte de oxígeno a todo el organismo. Estos pacientes en insuficiencia respiratoria crónica tienen grandes dificultades para dormir porque tienen elementos que constituyen dentro de la insuficiencia respiratoria crónica, son aspectos tóxicos y limitan el sueño. Es decir, estos pacientes con insuficiencia respiratoria crónica no duermen bien, y como no duermen bien, como resultado, como consecuencia de la insuficiencia respiratoria, tienen irritabilidad emocional, amanecen con cansancio muy fácilmente, tienen dolores de cabeza y son pacientes que se desorientan, son pacientes que suelen desorientarse con facilidad. A estos cuadros clínicos o a este cuadro clínico como resultado de la falta de sueño de estos pacientes en insuficiencia respiratoria crónica se le llama apnea del sueño y es una de las complicaciones de la bronquitis crónica. De modo que podemos resumir los síntomas y signos de la bronquitis crónica diciendo que los pacientes con bronquitis crónica tienen tos crónica persistente, expectoración de flemas o secreciones, falta de aire, insuficiencia respiratoria, decaimiento secundario a la insuficiencia respiratoria, fiebre en los casos de infecciones y apnea del sueño que ya hemos señalado. ¿Cuál es el daño más frecuente de la función pulmonar en estos pacientes? Pues tienen una obstrucción crónica irreversible en su daño de la función pulmonar. Eso hace que estos pacientes tengan una insuficiencia respiratoria crónica y al mismo tiempo que la bronquitis crónica se incluya dentro del grupo de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, conjuntamente con el asma bronquial crónica recurrente, el enfisema pulmonar y las dilataciones bronquiales irreversibles. ¿Cuáles son las complicaciones, pues, de la bronquitis crónica? Pues, en primer lugar, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la insuficiencia respiratoria crónica, el cáncer del pulmón. Algunos fumadores
mucho antes de padecer cáncer del pulmón, han presentado bronquitis crónica. Las neumonías a repetición, con frecuencia muchos de estos pacientes se infectan con relativa frecuencia. El enfisema pulmonar y la apnea del sueño, que ya hemos mencionado y de la cual ya hemos hablado. ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes? Lo primero que hay que hacer es evitar el hábito de fumar. Evitando el hábito de fumar, estamos limitando una gran posibilidad, un gran porcentaje de personas que padezcan de esto. Eliminar, lógicamente, los otros irritantes a los cuales me he referido, irritantes o contaminantes del ambiente o ambientales, que son elementos que producen aumento de la secreción intrabronquial y cierre de la vía aérea también. Los broncodilatadores, que son medicamentos que mejoran el diámetro de la vía aérea y permiten que circule de una manera mucho más adecuada la circulación del aire por el interior de los pulmones. Expectorantes hipolíticos, que son los medicamentos que nos permiten la eliminación del flema y desatascan los bronquios de secreciones. Antibióticos, los antibióticos para los casos de infecciones de las cuales hemos hablado y que son de suma importancia en el tratamiento de estos pacientes. Los corticoides son los elementos del tratamiento, los medicamentos de elección para la insuficiencia respiratoria y la falta de aire que acompaña a estos pacientes ya en casos crónicos. Los medicamentos que tienen que ver con la fisioterapia, los modernos medicamentos para la fisioterapia son los que nos permiten la eliminación de flema y el fortalecimiento de la musculatura pulmonar o la musculatura respiratoria. Oxígeno, modernamente desde hace muchos años, evidentemente ya existen equipos muy nuevos para el oxígeno, inclusive muchas personas lo tienen en su casa y favorecen o facilitan el tratamiento de estos pacientes en insuficiencia respiratoria crónica. Es decir, hemos visto el concepto de bronquitis crónica, la causa universalmente conocida asociada al hábito de fumar, los factores de riesgo, cómo se produce la bronquitis crónica, los síntomas y signos, las complicaciones, el tratamiento. Hay una pregunta, efectivamente, aquí la tenemos, hay una pregunta. Antonio Ruiz, desde Santander. Muy amable, muy atento, Antonio. Doctor Galarraga, su explicación es muy clara y para los que no somos médicos, aclara que me dice que para los que no somos médicos y me felicita, bueno, muchas gracias, en fin, porque sus videos son muy instructivos. Muchas gracias, Antonio, por tus palabras y el interés por escucharme. La pregunta es, si dejo de fumar, recupero el daño del cigarro en mis pulmones. El daño del cigarro está vinculado al tiempo, o sea, el hábito de fumar, el daño producido por el hábito de fumar está vinculado al tiempo fumando y a la cantidad de cigarrillos y a la cantidad de cajetillas que se fuman diariamente. Mi consejo es no fumar, pero en caso de que se fume, abandonar el hábito de fumar antes de que aparezcan los primeros síntomas, que serían la falta de aire, generalmente falta de aire al subir una escalera, al subir una pendiente, tos con secreciones o con flemas, generalmente tos en horas de la mañana o tos en horas de la noche, y expectoración abundante de flemas. Estas flemas pueden estar infectadas o no. De modo que es muy difícil que en caso de que usted lleve muchos años fumando, el daño sea reparador o se pueda reparar o exista reversibilidad en el daño producido por el hábito de fumar. Muchísimas gracias al equipo técnico que hace posible esta comunicación con ustedes. Gracias a todos los que me escuchan y me despido hasta un nuevo encuentro de información médica a su alcance, deseándoles mucha salud y mucha suerte.